nosotros tenemos que de que lo que nosotros estamos leyendo, verdaderamente lo que nosotros si vamos a enseñar, que sea lo que nosotros estamos enseñando, que estemos enseñando la escritura. Entonces, el primer pasaje es el pasaje del contexto. Entonces, vamos a hacer un sencillo ejercicio. Ahorita vamos a tomar un tiempo. Yo les voy a dar 3 pasajes y les voy a dar una pregunta que tienen que contestar para cada uno de estos pasajes. Entonces, recuerden, le estaremos llamando esta la regla del contexto. Entonces, para poder contestar estas preguntas, tienes que leer el contexto. Ahora, ahorita lo que vamos a hacer se le conoce como el contexto de los versículos. En otras palabras, miras unos versículos atrás y unos versículos al frente para más o menos entender de qué se está tratando. Y entonces vamos a contestar estas preguntas. Ahora, yo quiero que ustedes la puedan contestar en el chat, ¿ok? Entonces, aquí en el chat de Zoom, ustedes van a dar su respuesta. Ya que encuentre la respuesta, van a subir la respuesta. Ahí, más o menos. Entonces, vamos a comenzar. El primero, entonces escriban por favor, no lo tienen ahí en su libro. Entonces, escriban por favor. El primero es Juan 14, 18. Juan 14, 18. Y Juan 14, 18. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿A qué se refiere Cristo? ¿A qué se refiere Cristo cuando dice, yo vendré a vosotros? ¿A qué se refiere Cristo cuando dice, yo vendré a vosotros? ¿Ok? Esa es la pregunta. Juan 14, 18, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice, yo vendré a vosotros? Pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Listos? Pregunta número 2 es Juan 28. Esa es la referencia. Juan 28. Juan 28. La pregunta es, ¿qué fue lo que creyó el discípulo? Escriban, por favor. ¿Qué fue lo que creyó el discípulo? ¿Qué fue lo que creyó el discípulo cuando fue al sepulcro? Cuando fue al sepulcro donde Jesús fue puesto. Si me pueden ayudar a poner la imagen de Zoom, se los agradecería. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que creyó el discípulo cuando fue al sepulcro donde Jesús fue puesto? Esa es la segunda pregunta de Juan capítulo 20, versículo 8. Y la pregunta número 3. La pregunta número 3 es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. La pregunta es, ¿para quiénes será la venida del Señor como ladrón en la noche? ¿Para quiénes será la venida del Señor como ladrón en la noche? Esa es la pregunta. ¿Para quiénes será la venida del Señor como ladrón en la noche? ¿Ok? Y número 4, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. ¿Lo tienen? Filipenses 2:12. La pregunta es, ¿el cristiano tiene la salvación por sus propios méritos? ¿El cristiano tiene la salvación por sus propios méritos? ¿Ok? Vuelvo a leerles todas las. Número 1, Juan 14, 18. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice yo vendré a vosotros? Número 2, Juan 28. Dice, ¿qué fue lo que creyó el discípulo cuando fue al sepulcro donde Jesús fue puesto? Número 3, Primera de Tesalonicenses 5:2. ¿Para quiénes será la venida del Señor como ladrón en la noche? Y número 4, Filipenses 2:12. El cristiano tiene la salvación por sus propios esfuerzos. Entonces, ahora, ¿recuerdo? El ejercicio es
lean primeramente el pasaje, el versículo, y después, obviamente, la regla del contexto, tienen que leer los versículos anteriores y posteriores a esto, ¿ok? 1, 2, 3, adelante. Entonces, cada quien empieza a contestar. Vamos a tomar un momento, yo aquí voy a estar observándolos nada más. Léanle bien. Muy bien, vayan poniendo, si van teniendo las respuestas, las pueden ir subiendo ahí al chat. Ahora, ustedes pongan la respuesta que ustedes ven, ¿ok? Ok, ahí van otra vez. Para los que están entrando, las preguntas es, número uno, les voy a dar el pasaje y después la pregunta. El pasaje es Juan capítulo 14, versículo 18. Juan 14, 18, la pregunta es, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice, yo vendré a vosotros? Esa es la primera pregunta. Pregunta número dos. Pregunta número dos. Juan 28. Juan 28. ¿Qué fue lo que creyó el discípulo cuando él fue cuando fue al sepulcro donde Jesús fue puesto? ¿Qué fue lo que creyó el discípulo cuando fue al sepulcro donde Jesús fue puesto? ¿Ok? Es la pregunta número 2. La pregunta número 3 es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses 5, 2. ¿Para quiénes será la venida del Señor como ladrón en la noche? ¿Para quiénes será la venida del Señor como ladrón en la noche? Y número 4, Filipenses 2:12, que dice, el cristiano tiene la salvación por sus propios esfuerzos. El cristiano tiene la salvación por sus propios esfuerzos. Muy bien. Pongan sus respuestas ahí en las... Ahora, no se apuren, ¿ok? Aquí no es una carrera. Entonces, tómense su tiempo. Tómense su tiempo. Ajá. ¿Podría repetir, hermano? ¿Filipenses qué? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Y la pregunta es... Muchas gracias, hermano. ¿El cristiano tiene la salvación en sus propios esfuerzos? Si me pueden poner aquí el chat, estaría excelente para...
para ir viendo la respuesta. Ahora, recuerden que estamos contestando con lo que dice el pasaje, ¿eh? No sus ideas, con lo que dice el pasaje, qué dice la escritura. Ok, vamos a dar algunos minutos todavía. Muy bien, algunos ya van contestando. Entonces, la respuesta que vamos a dar, obviamente, son respuestas bíblicas, ¿verdad? Aquí no vamos a poner a pelearnos con... Hay algunas personas que dicen, bueno, la Biblia dice eso, está bien, pero... Y luego van a dar una respuesta. Entonces, nosotros no somos de ese tipo de maestros, en este caso. Nosotros, toda discusión se deja con lo que dice la Escritura. Entonces, es nuestro mapa, es nuestra máxima autoridad. Muy bien. Ok, vamos a dar un último minuto para los que están contestando. Van muy bien. Sigan contestando ahí, por favor. Muy bien. Ahora, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a estar viendo los pasajes y tenemos que ir viendo las respuestas. Ok, vamos a dar inicio, vamos a empezar a responder. Ahora, si pueden poner la que tiene 25 para ver la gente, me gustaría ver sus manos, ok, ayúdenme aquí porque les voy a hacer la pregunta. La primera pregunta es, Juan capítulo 14, versículo 18, dice así, lo voy a leer, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es la pregunta. Entonces, ese es el versículo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice vendré a vosotros? Dice que no nos dejará huérfanos por medio de ¿quién? El Espíritu Santo es el que vendría, ¿verdad? Entonces, obviamente sabemos que Cristo regresaría, pero en su segunda venida. Pero Él dice que Él se iba a venir y alguien se iba a quedar. ¿Cómo es que nos iba a dejar? Pues iba a enviar al Consolador. Entonces, a ver, ahora sí me gustaría ver sus manos. ¿Cuántos de ustedes contestaron eso? ¿A qué se refiere Cristo cuando dice yo vendré a vosotros? ¿Se refiere a la venida del Espíritu Santo? Levanta la mano. Ok, bueno, bien. En la primera no hay duda. Bien. Segunda pregunta. Juan 20, vámonos un poquito más hacia el frente. Juan capítulo 20, versículo 8. Dice así el versículo 8. Entonces entró también al sepulcro donde había, otra vez, entonces entró también al otro sepulcro, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, vio y creyó. La respuesta, la pregunta es, ¿qué fue lo que creyó el discípulo cuando fue al sepulcro donde Jesús fue puesto? Ahora, levanten la mano todos los que dicen creyó que Jesús había resucitado. Levanten la mano, todos los que dicen creyó que Jesús había resucitado. Adelante la mano, si pueden regresar, por favor. Gracias. Para ver más o menos. Todos los que dicen creyó que Jesús había resucitado. Muy bien. Todos ustedes están mal. Miren lo que dice los versículos anteriores. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿ok? Desde el versículo 1 dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue a la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y con el otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto.
Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús y no puesto sobre los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró y también el otro discípulo que había venido al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué fue lo último que les habían dicho? Creyó lo que les dijeron las mujeres. ¿Qué les dijeron las mujeres? Alguien se robó al maestro. ¿Sí están conmigo? Se robaron al maestro. Eso es lo que ahora tú dices, no, pues es que a mí creyó y tú automáticamente quieres decir, ahora, hay más adelante otros pasajes que hablan de la resurrección, pero ese pasaje específico no habla de la resurrección. ¿Sí están conmigo? Entonces, no podemos nosotros, si se dan cuenta que es fácil para nosotros a priori automáticamente dar una respuesta. Siguiente, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Dice así, la pregunta es, ¿para quiénes será la venida del Señor como ladrón en la noche? La pregunta, el capítulo 5, versículo 2 dice así, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿ok? Entonces vendrá como ladrón en la noche. Entonces la pregunta es, ¿para quiénes será la venida del Señor como ladrón en la noche? Ahora, una vez más, esta es la respuesta bíblica. Eso es lo que dice la respuesta ahí. No cuál es tu opinión, no cuál es tu interpretación que tú quieres darle ahí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el pasaje? Ahora, levanten la mano todos los que pusieron que el Señor vendrá como, ¿para quiénes vendrá? Será la venida como ladrón en la noche. ¿Quiénes dicen que para todos o para los creyentes? Levanten la mano. ¿Para todos o para los creyentes? Levanten la mano. Muy bien. Ok. Muy bien. Su respuesta está equivocada. Ok. Vamos a seguirle leyendo. Empezamos desde el versículo 1 y le seguimos. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Oye, Señor ¿qué te vendrá dije? así como ladrón en la noche. Eso es Ya cierto. te voy a poner Que tenis. cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas para vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sí está? ¿A los creyentes los va a sorprender? Dice, ¿a quiénes va a sorprender? A los que están en tinieblas, ¿verdad que sí? Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, aquí dice la escritura, ¿para quiénes va a ser como ladrón en la noche? Pues para los que andan en tinieblas. Para nosotros, los que somos hijos, para los que estamos en Cristo, no será como ladrón en la noche. Entonces, eso es lo que dice la escritura. Ahora, el versículo si ustedes siguen leyendo, se darán cuenta que el capítulo 5 está conectado con el capítulo 4 y el capítulo 4 es el que leemos en todos los funerales hablando acerca de la venida de Cristo. O sea, ¿qué pasa con los que duermen? Y ahí es donde explica todo eso y nos habla de la segunda venida del Señor. Y está hablando de cuando Cristo va a llegar en gloria a ver en el cielo. Eso no lo podemos nosotros desasociar. ¿Para quiénes sí va a ser una sorpresa? Pues evidentemente para los que están en tinieblas. Ahora, esa es la respuesta bíblica, ¿sí? Esa es la respuesta que, a ver, ahí dice la respuesta. Siguiente, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿El cristiano tiene salvación por sus propios esfuerzos? Esa es la pregunta. ¿El cristiano tiene salvación por sus propios esfuerzos? ¿Cuántos pusieron que sí? Levante la mano. Ok.
Creo que nada más uno. Ok, levanten la mano todos los que dijeron no. Levanten la mano. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice el siguiente: el cristiano tiene salvación por sus propios esfuerzos. Vamos a leer lo que dice el versículo, Filipenses 2:12. Dice así: por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. ¿Debemos ocuparnos de nuestra salvación? La respuesta es sí. ¿Cómo? Con temor y temblor. Pero se dan cuenta, ahí dice una coma, porque Dios es el que en vosotros produce, así como el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que nosotros produce, el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, ¿vamos a cuidar de nuestra salvación? La respuesta es sí. Pero la respuesta es más grande que esa. ¿Quién pone el deseo de querer perseverar en la salvación dentro de nosotros? Dios es el que lo pone. Entonces, finalmente el mérito es para Dios. Sí, nosotros le recibimos y nosotros somos receptores de su gracia, pero el mérito está en Él. Y lo vimos en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, creo que hay una pregunta ahí con respecto a entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con esto, pero creo que un hermano o una hermana está haciendo preguntas con respecto al de Juan. Si alguien me puede poner la pregunta ahí. Ok, como maestro tengo que detenerme a contestar aquí las preguntas. Ok, entonces quiero poder honrar. Ok, muy bien. Ok. Ok, el versículo 9 dice, creyó que habían robado, porque el 9 lo aclara, dice que no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase. Ese versículo 9 es exactamente lo que hace, o sea, te ratifica que no habían creído en la resurrección. Te explica que no, o sea, en otras palabras, creyó en lo que dijo la mujer y no en la resurrección, porque no habían entendido que era necesario que él resucitase. Ok, en otras palabras, en ese momento es lo que dijeron. Ahora, más adelante hay otra. No estamos diciendo que no creyeron en la resurrección finalmente, pero en ese momento no fue, porque en ese momento dice ahí, no habían creído. Ok, entonces, ahora, si se dan cuenta, esas son sencillas preguntas, sencillas respuestas, donde a primera instancia muchas veces nos podemos ir por un lado o por otro, ¿verdad? Y asumimos que nuestra respuesta es de una forma porque nada más lo asumimos o rápidamente nosotros queremos contestar. Tú no puedes llenar los espacios mentales que tengas con tus ideas. Tienes que ir al contexto para ver si verdaderamente el pasaje aprueba eso o no aprueba eso. Entonces, a eso nosotros le conocemos como la regla del contexto. Entonces, de aquí en adelante, ustedes siempre que usan un pasaje en la escritura, siempre tienen que checar si verdaderamente es aplicable en base a leer el contexto en el cual está siendo escrito. Si no, entonces ustedes van a estar diciendo muchas cosas sacándolas de contexto. Sacándolas y en su mente sí tiene una justificación en su mente. Entonces tengamos mucho cuidado. Ahora, la pregunta a lo mejor que algunos dirán, bueno, entonces cada vez que digamos un versículo, tenemos que explicar todo el contexto. Y la respuesta es no siempre se tiene que explicar el contexto, pero el que enseña la palabra siempre tiene que conocer el contexto. En otras palabras, si verdaderamente es aplicable o no es aplicable. Entonces, no siempre lo tienes que decir, muchas veces sí tienes que decirlo, pero en otras ocasiones no, simplemente para saber si verdaderamente, porque citamos versículos constantemente
constantemente, que nos recuerdan lo que dice esa misma escritura, pero por el otro lado también tenemos que tener mucho cuidado de no citar algo que nosotros no hemos hecho no hemos hecho ahí el análisis si verdaderamente aplica o no aplica ese pasaje. Entonces, esa es la regla del contexto. Ahora, como ya vimos, tenemos nosotros lo que llamaríamos primeramente a este contexto de los primeros versículos, le llamaríamos el contexto inmediato, ¿ok? ¿El contexto qué? Inmediato. Son los versículos anteriores y los versículos posteriores. Pero después de eso, tenemos el segundo contexto y ese es el contexto de todo el libro, ¿ok? De todo el libro. Sí, ya lo aclaramos ese. Sí, esa fue la pregunta que chequé, sí. Sí. Entonces, el segundo círculo, entonces ya, el primer círculo es el contexto inmediato, después es el contexto del libro o la epístola en lo cual está escrito. Ustedes se darán cuenta, después de estudiar muchas veces, por ejemplo, las epístolas, todas las epístolas tienen una forma, tienen una estructura, tienen un inicio con un saludo, después de eso, casi siempre inicia con oraciones, o hablando específicamente hacia la iglesia, algún mensaje, pero después de la explicación del evangelio, bien grueso la explicación del evangelio, y después de eso, la aplicación del evangelio a las diferentes partes de nuestra vida. Y eso es muy importante notar. Entonces, cada pasaje tiene un contexto, no solamente inmediato de los versículos, sino de todo el libro en el que fue escrito. Pero no solamente eso, también podemos considerar el autor, el contexto de todos los escritos, por ejemplo, de Lucas, o todos los escritos de Pablo, o todos los escritos de Pedro. Entonces, también hay un contexto a eso, pero también el último contexto es el contexto de toda la Biblia, ¿ok? Porque muchas veces llegamos nosotros a ciertas conclusiones y esas conclusiones contradicen otra parte de la escritura. Y si contradicen otra parte de la escritura, entonces nosotros ya estamos interpretando mal. ¿Ok? Porque la Biblia no se contradice. Yo me estoy desviando con mi interpretación. Entonces, por eso tenemos que asegurarnos de que sea, por eso nosotros usamos esta frase, que es la frase bíblica, ¿verdad? La sana doctrina. Si han escuchado esa frase, la sana doctrina, la sana enseñanza, que implica que nosotros enseñamos el cristianismo de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la sana enseñanza de la escritura. Entonces, por eso es que lo tenemos. Entonces, primer regla del contexto. Punto número 2, ¿ok? Punto número 2, estamos hablando de las reglas. La regla del contexto es número 1. La siguiente es, deja que la escritura interprete a la escritura. Deja que la escritura interprete a la escritura. O otra forma de ponerlo es la escritura se interpreta a sí misma. No sé si han escuchado ustedes esa frase, la escritura o la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Ahora, esto nos tiene que quedar a nosotros muy claro. ¿Por qué? Porque para poder entender un pasaje de la escritura, yo tengo que ir a otro pasaje de la escritura. ¿Ok? Y vamos a ver si verdaderamente aplica. Ahora, voy a darles un solo ejemplo, ¿ok? Como es corto el tiempo, no vamos a tener tanta oportunidad de dar tantos ejemplos, ¿verdad? Pero en este caso vamos a citar un ejemplo que creo que con este ejemplo va a quedar claro. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a empezar desde el versículo 13, ¿ok? Juan 3, 13. Y lo que vamos a leerlo, dice la escritura más o menos así, si lo tienen, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre.
¿Verdad que yo ya Dice así, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Sí. Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, para que entendamos, este es el preámbulo del versículo 16, el versículo más famoso de la Biblia, ¿ok? Ahora nos vamos a meter al 16, vamos a ver qué dicen los versículos antes del versículo 16. Y nos da esta frase, tenemos esta frase, y la frase dice así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, si yo les hago la pregunta a ustedes, Hasta mañana, ¿qué Lili. significa el Hijo Gracias. del Hombre? ¿Ok? Seguramente algunos de ustedes dirán, pues la palabra hijo de hombre o la frase hijo de hombre es una frase para entender un poquito, en términos teológicos, se le conocería como la unión hipostática de Cristo. Unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática de Cristo? Espérame. Cristo es completamente hombre y Cristo es completamente Dios. Esa es la unión hipostática, ¿ok? Cristo es completamente hombre y completamente Dios. En toda su estancia aquí en la tierra, siempre fue completamente hombre, siempre fue completamente Dios. Nosotros somos completamente hombres, no somos Dios, aunque el Espíritu de Dios habita en nosotros, pero Él es completamente hombre y completamente Dios. Entonces, algunos de ustedes dirán, pues la frase hijo de hombre se referirá a la naturaleza de Jesús, hablando acerca de que Él es hombre, a la unión hipostática. Entonces está hablando de su naturaleza como hombre. Ahora, tú tienes que entender que en el contexto de nosotros, si tienen alguna pregunta, por favor, quiero pedirles que la escriban ahí en el chat, por favor. Y aquí me la están compartiendo nuestro extraordinario equipo técnico. Entonces vayan poniendo sus preguntas ahí. Si puedo ir contestándolas mientras vamos, o nos esperamos hasta el final. ¿Ok? Pero en este caso a lo mejor habrá algunas dudas, entonces pongan ahí sus preguntas. Entonces algunos dirán, bueno, si se refiere a eso, se refiere a Cristo es completamente hombre, ¿verdad? Entonces se está refiriendo a la naturaleza de hombre de Jesús. Y la respuesta es no, va más bien es distinto. Ahora, tú tienes que entender que las personas que estuvieran escuchando esto, cuando Jesús se habría referido a esta frase como hijo de hombre, tú tienes que entender que todos los fariseos, todos los escribas, todos los judíos habrán pelado los ojos, por decirlo de esa forma. Cuando Jesús se atrevió a decir el Hijo del Hombre, y refiriéndose a sí mismo, que por cierto, esa es la frase con la cual Jesús se refiere a sí mismo. Cuando él habla en tercera persona, hablando acerca de sí mismo, es la frase que más usa para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Entonces, todos estarían perplejos, estarían escuchando y decir, no, o sea, no puede ser. Se atrevió a decir que él es el Hijo del Hombre, ¿en serio? Y nosotros como mexicanos estaríamos, ¿y eso qué? O sea, pues no tiene sentido, ¿verdad? El Hijo del Hombre, ¿qué es esa frase? Pues para entender la frase, una vez más, la regla que estamos viendo ahorita es, deja que la escritura se interprete a sí misma. Para entender el pasaje de Daniel capítulo 7, Juan capítulo 3, que por cierto, en todo el evangelio de Juan van a encontrar esa frase, el Hijo del Hombre. Ahora nos vamos a ir a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Muy importante que abran sus Biblias ahí y lo vean, ¿ok? Abran sus Biblias y lo vean. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Versículo 9. Y vamos a leer primeramente el versículo 9, ¿ok? Ahora, tienen que entender esto, que todos los escribas y los fariseos y en sí toda la comunidad judía no tenía duda con respecto a la canonicidad de ciertos libros. En otras palabras, eran considerados los libros sagrados. Dentro de ellos, el Pentateuco era una parte, pero el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, los libros proféticos, que mucha gente literalmente se los memorizaba. Entonces, Daniel es una referencia extraordinaria y todos sabrían esto. Entonces, a ellos les hace ruido esta frase, Hijo del Hombre. Y vamos a verla. Daniel capítulo 7, versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ahora, aquí nada más una pausa. Cuando nosotros escuchamos la palabra en el Antiguo Testamento, vidente, ¿han escuchado esa palabra en el Antiguo Testamento?
los videntes, especialmente los libros proféticos. ¿A qué se refiere la palabra vidente? Un vidente en el Antiguo Testamento se refería a una persona que había visto, experimentado una revelación del trono de Dios o una revelación de la gloria de Dios. Entonces, Dios sentado en su trono. Entonces, Daniel en este caso era un vidente, Isaías en este caso era un vidente, porque había tenido esa experiencia de haber visto, vivido, no sabemos si es en espíritu o estuvieron literalmente ahí, pero tuvieron esta visión, al menos por eso le llamaban videntes, de la gloria de Dios. Y esa es una de estas ocasiones. Estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, tienen que ahí notar que anciano de días es con mayúscula. Entonces, el anciano de días es otra forma de decir el eterno, el inmutable, el que siempre ha sido. Dios, sí, el anciano de días es el que siempre ha sido. Entonces, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces, Daniel está viendo esta visión y está mirando la visión de Dios el Padre. Versículo 13, nos saltamos del 9 al 13, dice así: miraba yo en la visión en la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como, ¿qué dice ahí? Hijo, como un hijo de hombre. Y aquí es donde entendemos la frase, uno como hijo de hombre. Entonces estamos viendo quién es este escenario. O sea, se lo estoy contando ahorita, dándoles la explicación. El anciano de días es el padre y el hijo del hombre es el hijo, y ahorita lo vamos a ver por qué. Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, esta es la visión, está Dios el Padre, está Jesucristo en la visión de Daniel y están acercándose a Jesús, el Hijo del Hombre acercándose a Jesús. Y miren lo que dice el versículo 14. Y ese es donde todos nos quedamos perplejos. El versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Se los vuelvo a leer. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, cuando todos están escuchando esto, el Hijo del Hombre, ellos saben que se está refiriendo a ese Hijo de Hombre. El hijo de hombres que había profetizado Daniel. ¿Y cuál es este hijo de hombres? Al que el anciano de días mismo le dio el dominio, le dio toda la gloria, le dio el reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y entonces tienes que entender que todos los fariseos que estuvieran ahí dirían, a ver, bueno, en este caso, ¿con quién está hablando? Pues está hablando con Nicodemo. Entonces, Nicodemo sabe cuál es la referencia de este pasaje. Nicodemo sabe quién es el Hijo del Hombre. Y Nicodemo acaba de escuchar a Jesús decir que Él es este Hijo del Hombre. ¿A poco tú eres el que tiene todo el dominio, la gloria y el reino? Y Jesús está diciendo, sí. ¿A poco a todos los pueblos, naciones y lenguas te van a servir a ti? Jesús está diciendo, sí. ¿A poco tu dominio es el dominio eterno que nunca va a pasar y tu reino nunca será destruido? Sí, es exactamente. Cada vez que tú leas lo que dice Juan cuando se refiere al Hijo del Hombre, tendrás que entender esta otra parte de la escritura que te hace entender que ese es el Hijo del Hombre. Ahora, esta visión
no contradice en nada todas las demás visiones de Isaías, de Jeremías, de Daniel, inclusive de Ezequiel, y después en Apocalipsis, y todas las visiones que se han tenido acerca de Jesucristo, acerca del trono de Dios. Esta es la visión. Todo el que tiene el dominio, ¿quién le dio el dominio a Jesucristo? El Padre le dio el dominio. Y ustedes lo van a leer eso en Juan muchas veces. Juan capítulo 13, por ejemplo, Jesús dice, y sabiendo el Padre que el Padre le había dado toda la autoridad, se acercó a sus discípulos, se tomó un lebrillo y agarró una toalla y les lavó los pies. En Mateo capítulo 28 también lo vemos, Jesús dice, puesto que Él tiene toda la autoridad, entonces vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden y hagan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ajá. Ok, a ver, la pregunta es, híjole, es que es una respuesta muy larga esa, ¿ok? Pero si hay, la pregunta es ¿por qué ahí está en minúsculas y por qué allá está en mayúsculas? Jesús se refiere a sí mismo en el Antiguo Testamento de esa forma, pero es incontrovertible, ¿cómo se llama? La unión entre esas. Ahora, hay otras veces donde se usa esa frase, hijo de hombre, pero no está refiriendo al hijo de hombre, sino otro hijo de hombre. Pero en este caso, la referencia histórica del evento entonces, ¿cómo se llama? Pero en otras palabras, tendríamos que volver a ir a todas las partes donde viene el Hijo de Hombre y la referencia a esta. Pero la cita de Jesús, Él está definiendo que Él está haciendo, Él está refiriendo a sí mismo. Ahora, el hecho de que en Daniel capítulo no venga en minúscula, no dice que no es Jesucristo, ¿sí me explico? O sea, el evento es claro, el evento es ahí. Entonces, no, ¿cómo se llama? No es un error, tampoco eso, pero en el contexto histórico entendemos que se está refiriendo a exactamente la misma persona. Ok, voy a avanzarle. A lo mejor si me podrían escribir un WhatsApp y ya les podría dar más referencia para no desviarnos. Pero qué buena pregunta y qué buena observación la que acaban de hacer. Pero en el contexto de la interpretación no hay duda en cuanto a la referencia y a quién se refiere. Y entonces por eso es que Jesucristo, cuando alguien dice no, Jesús nunca dijo que Él era Dios. Al solo referirse como el Hijo del Hombre, Él estaba diciendo que Él era el que tenía todo el dominio, Él es el que tenía todo el reino, todo el poder. Y ahora eso va acorde al resto de la escritura, no cambia para nada, simplemente continuamos en eso. Entonces, a eso se refería la escritura. Entonces, así como esta referencia, nosotros tenemos que siempre poder contestar la escritura. Ahora, ¿cómo se le conoce ahora sí a este ejercicio? Le llamaríamos pasajes paralelos, ¿ok? Pasajes paralelos. Es la frase. Un pasaje paralelo es un pasaje que se refiere a la misma cosa. Aquí es donde nosotros notamos la diferencia entre una concordancia y por ejemplo, una Biblia. No sé cuántos de ustedes tengan la Biblia de estudio, la Biblia Thompson. ¿Sí tienen la Biblia Thompson? Felicidades a aquellos que tienen la Biblia Thompson. La mayoría de nosotros, aunque la teníamos, no la sabíamos usar. Y usábamos la Biblia Thompson más para su concordancia. Pero la Biblia Thompson se le conoce como una Biblia de estudio temática. Y en la Biblia Thompson, ahora sí, vienen pasajes paralelos. Ustedes se van a dar cuenta que viene la referencia, viene un número, y entonces les va a poner todos los pasajes que tienen alusión a la misma idea. ¿Ok? Ahora, no es donde aparece la palabra, sino se refiere a la misma idea. Entonces, para estudiar la literatura bíblica, tenemos que ir familiarizándonos muchas cosas. ¿A qué se refieren algunas cosas? ¿Sí? Gladys pregunta, ¿cómo saber qué pasaje es paralelo de otro?
Ok, por eso aquí, ¿cómo saber cuál es un pasaje paralelo de otro? Pues por eso es que ustedes tienen que estudiar. Hay Biblias, es lo que les estoy explicando de la Biblia Thompson. No sé si a lo mejor me está... Pero en la Biblia Thompson es una de las herramientas que tenemos para saber cuáles son los pasajes paralelos. En otras palabras, ya se hizo el estudio, entonces, hace una referencia de que ese pasaje sí va acorde. Entonces, no nada más es tú agarras el que tú quieras, ¿verdad? No. Tienes que, hay todo un estudio, hay muchas personas que ya le llevan un poquito avanzado a este tema. Ahora, una vez más, ustedes pueden ver esa gran herramienta que existe en internet que se llama bibliaparalela.com. Creo que se la cité la semana antepasada, bibliaparalela.com, y ahí también van a darse cuenta cuáles son pasajes paralelos. Aunque en este caso Biblia Paralela está refiriendo a otras versiones, pero también hay una parte donde dice pasajes paralelos, o creo que ahí lo usa como tesoros escondidos. La verdad, la frase no es importante, pero es cuáles son los versículos que se asocian a la misma idea, y ustedes tienen que considerar eso. Si no, entonces seguramente vamos a dar una interpretación que está lejos de la intención original. Entonces, la Biblia fue escrita en un tiempo, en una cultura donde tenemos que darnos cuenta, a ver qué significaba para ellos en ese entonces. Y ya entonces para nosotros vamos a entender mucho mejor el pasaje a la luz de cómo ellos lo estaban entendiendo. Por eso es que se hace la exégesis, ¿ok? Continuamos. Ok, bueno, déjenme continuar. Voy a dejar las preguntas hasta el final, ¿ok? ¿Va? Y entonces, deja la escritura que se interprete a sí misma. Ok, muy bien. Entonces, hasta ahí creo que no hay dudas, ¿ok? Regla de contexto, número 2, la Biblia se interpreta a sí misma. Regla número 3 es nunca bases tus convicciones en un pasaje oscuro de la escritura, ¿ok? Nunca bases tus convicciones en un pasaje oscuro de la escritura. Ahora, este es un ejercicio muy sencillo donde, ¿qué significa un pasaje oscuro? Un pasaje oscuro no significa que está oscuro en cuanto a oscuridad, sino simplemente no es tan fácil de entender. ¿Sí? Por ejemplo, muchos de nosotros no leemos los profetas porque decimos, son difíciles de entender, entonces nada más no los lees y ya te acabas. O muchos dicen, no, Apocalipsis no lo vamos a leer porque es difícil de entender. Entonces tú, lamentablemente, ya vas y pones ya etiquetaste libros de la Biblia. Inclusive nosotros, yo no leo Jeremías. ¿Por qué no lees Jeremías? Porque a mí Jeremías no me inspira mucha confianza. ¿Por qué? Porque era el profeta llorón. Híjole. O sea, nadie que ha leído ¿cómo se llama? ¿Por qué le llaman el profeta llorón? Yo no sé por qué agarró ¿cómo se llama? Esa fama. Porque, híjole, o sea, si hay alguien valiente, es el profeta Jeremías. Las cosas que dice son extraordinarias. El primer sermón de Jeremías se levanta y empieza a predicarle al pueblo, y sus primeros sermones: ustedes se han prostituido, Israel se ha prostituido, ustedes han ido detrás de dioses ajenos. Y en el capítulo 1 le dice, vas a estar delante de reyes. Yo te voy a usar porque martillo me sois. Y arma de guerra, y nosotros lo agarramos, ¿verdad? Ese versículo, ¿verdad? Y hablamos de destruir, amén. Pero, Jeremías estuvo delante de reyes? Y la respuesta es, sí, claro, estuvo delante. ¿Cómo estuvo delante de reyes? ¿Fue un consejero presidencial? No. Jeremías estuvo delante de los reyes, siempre encarcelado, igual que el apóstol Pablo. Y los reyes lo querían matar. Ahora esa es la parte que no nos gusta mucho, ¿verdad? Si queremos estar delante de reyes como embajadores, ¿verdad? Y acá que nos traten bonito. No. Pero si hay alguien valiente, es el profeta Jeremías. Entonces, muchas veces es lo que nosotros hacemos. Etiquetamos ciertos pasajes de la Biblia, ciertos libros de la Biblia, y ya decimos, ya no voy a hacer el trabajo. No. Léelo primeramente, estúdialo, y te vas a dar cuenta de la riqueza extraordinaria. Entonces, ¿qué es eso? Un pasaje dice,
que nunca basa sus convicciones en un pasaje oscuro de la Escritura. Entonces, un pasaje oscuro es un pasaje que a lo mejor es un poquito difícil de entender. Yo les voy a citar, no lo voy a leer, nada más se los voy a citar para que ustedes lo lean, ¿ok? Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3 al 25. Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 3 al 25. Eso es lo que nosotros podríamos llamar un pasaje oscuro. ¿Qué es un pasaje oscuro? Pues vamos a ver un evento muy raro, ¿ok? ¿Y cuál es este pasaje raro? Bueno, como ustedes sabrán, Saúl había perdido el favor de Dios, ya se había estipulado que David iba a ser el siguiente rey y no su hijo Jonatán. Entonces, Saúl estaba muy molesto. Ya había muerto el profeta Samuel, que era con el que ni él iba para escuchar de parte de Dios los mensajes que Dios quería. Y vemos en Primera de Samuel, capítulo 28, que Saúl se acerca a una adivina y le pide a la adivina que él pueda hablar con el espíritu de Samuel. Podríamos, hasta ahorita, pasaje oscuro, ¿verdad? Pasaje raro, pero no solamente eso, sino que ella dice, pero tú sabes que ya no podemos nosotros hablar de eso porque el rey Saúl anda matando a todas estas personas. Ella no sabía que estaba hablando con el rey Saúl y él le asegura, te aseguro que no te va a pasar nada. Tú hazme el favor, hazme el trabajito, por ejemplo, por decirlo así. Ahora, lo más grueso de eso es de que ocurre una interacción. Ahora, yo no me voy a atrever a decir qué exactamente ocurrió, pero lo que sí sabemos es de que hubo ¿cómo se llama? Una interacción. ¿Y cuál es esta interacción? Con el espíritu de Samuel. Y Samuel empieza a hablar a Saúl y le empieza a profetizar. Y lo que le profetiza es cierto. Él le dice, tú vas a morir y tus hijos también. No es una buena. Entonces, pues terminó como bien desilusionado, ¿verdad? Pues porque él quería escuchar y finalmente sí le contesta. Entonces, ya después de eso, ¿qué ocurre? Pues literalmente Saúl muere después. Muy poco tiempo después Saúl muere. O sea, eso que dijo, la forma que lo hizo, finalmente sí ocurrió. Entonces, eso llamaríamos nosotros un pasaje oscuro, un pasaje raro. Pero aquí tenemos que entender lo siguiente. Narrativa no es normativa. ¿Ok? Creo que habíamos entendido esa frase. Narrativa no es normativa. El hecho de que haya ocurrido no significa que debe ocurrir siempre después. Imagínense si nosotros empezamos a predicar eso. Miren, hermanos, cuando ustedes ya no empiecen a ver un mensaje de parte de Dios en la oración, cuando ustedes ya no vean respuesta a la oración, pues ahí están los adivinos, hermanos. Y finalmente vamos a ver que como en el libro de Samuel, pues sí le ocurrió, ¿verdad? O sea, finalmente también van a decirte lo mismo. Imagínate que nosotros tuviéramos esa narrativa y la transformáramos en normativa. No es normativa. No es normativa. Entonces, ¿qué significa eso? Ese es un pasaje oscuro, pero no, hay pasajes que son claros. Hay pasajes que son muy claros y hay pasajes que no son tan claros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a interpretar los pasajes oscuros o que no entiendo tan fácilmente a la luz de los pasajes claros. Los pasajes claros con respecto a eso es muy evidente con respecto a la con respecto a la adivinación, con respecto a la brujería, esos son tajantes, o sea, son clarísimos, no hay vuelta de hoja, o sea, en ningún momento jamás habrá una recomendación para que un cristiano vaya y consulte con algún brujo, son del equipo contrario ellos, ¿sí? Y estamos hablando de demonios y de situaciones demoníacas. Entonces, no podemos tomar ese pasaje y después decirlo, vamos a hacerlo de esta forma. Y es aquí donde muchos de nosotros de repente tenemos muchas prácticas medio raras. Porque de repente queremos tomar algo que ocurrió en el Antiguo Testamento y ahora lo queremos trasladar ahora para acá. Entonces, es que ahí dice la Biblia que la forma en que se van a derribar las ciudades es como ocurrió en Jericó a través del grito.
¿verdad? Entonces, siempre tenemos que gritar, porque Dios quiere que gritemos. Entonces, ahora tienen la teología del grito, ¿verdad? ¿Y cuál es la teología del grito? Que si tú gritas, entonces todas las cosas se van a venir para abajo. Entonces, tu grito determina tu libertad. Hermano, eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, tenemos que tener nosotros mucho cuidado en ese sentido de no tomar un pasaje que de repente no está tan claro y a partir de ahí sacar muchas conclusiones. No, un pasaje, si la Biblia me enseña tajantemente con respecto a esto, que no debemos nosotros expulsar a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, entonces es tajante. Y aunque de repente haya una historia donde alguien lo hizo, no significa que yo lo tengo que hacer. Sí, y muchas veces vamos a ver muchos ejemplos bíblicos de errores gruesos. Nosotros leemos al rey David y leemos los salmos, pero David no es un buen ejemplo de un servidor de Dios, porque David fue de los peores ejemplos en cuanto a su ética, sexual, en cuanto a su ética moral, en cuanto a su ética de liderazgo. No estamos hablando de toda la vida de David, pero sí unas partes muy oscuras de la vida del rey David. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no tomar de repente alguna parte donde diga, es que no lo entiendo muy bien y voy a sacar aquí mis conjeturas, ¿verdad? Y ahí van a salir muchas cosas muy erróneas. Entonces, tú tranquilo, tú no te bases en eso, sino que mira lo que dicen los pasajes claros y en base a los pasajes claros, ahora sí interpreta todo lo demás, ¿ok? Pero va a haber momentos donde hay paradojas. Una paradoja es una aparente contradicción, ¿ok? Ahora, creo que ya les hablé de esto, pero también reitero estas tres palabras, ¿no? Misterios, paradojas y lo que no encontramos son contradicciones. Un misterio son cosas que están ahí, pero no vamos a entender. Hay muchas cosas de la Biblia que son un misterio, que no lo van a entender. Los misterios le pertenecen a Dios. Y hay otras cosas que nos pertenecen a nosotros, ¿verdad? Lo entendible es para nosotros. O sea, hay misterios que no vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. Pero también hay otras paradojas, y las paradojas son como esta, es una aparente contradicción. Pero hay una respuesta. Una paradoja es una aparente contradicción, pero no es una contradicción, aunque una aparente contradicción. Y esa es la paradoja. Y lo que no va a haber son contradicciones en las escrituras, ¿ok? Entonces, sí, exacto, como dice el pastor Abdel, ¿verdad? Como si usáramos la cita de Números 22 para decir que los animales hablan, ¿verdad? Ahora imagínense que tengamos una nueva teología, ya tenemos la unción de los animales que nos hablan. Entonces, ahora Dios quiere usar nuevas revelaciones. Entonces, en vez de leer la Biblia, habla con tu perro, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vas a agarrar una cita, ¿verdad? Donde habla acerca de, si no me equivoco, es el burro de Balaam, y decir, eso es lo que va a ocurrir siempre. No. Narrativa no es normativa. Ocurrió de esa forma, pero no significa que debe ocurrir así siempre. Ahora, ¿cómo sabemos que sí es algo que se debe ocurrir siempre? ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo mensaje sustantivamente varias veces en la escritura mostrado de la misma forma. Entonces vemos el mismo ejemplo, la misma situación, se pide exactamente lo mismo y entonces ahora sí podemos decir esto es prescriptivo y no solamente descriptivo. Descriptivo es para describir algo que ocurrió, ¿verdad? Y prescriptivo es para decir, bueno, sí ocurrió, pero también es algo que se debe repetir y repetir y repetir. Ahora, esa es la parte donde, ¿cuándo sabemos cuándo es uno y cuándo es otro? Pues hermanos, por eso tienen que estudiar bastante. Aquí lo que nosotros estamos dándoles, yo creo que eso les va a generar mucha frustración, porque lo único que está haciendo es, ay, y es tampoco lo sé, ay, y es tampoco lo sé, ay, y es tampoco lo sé. Entonces, ¿qué debería estar haciendo esta clase? Y estas clases nos deberían estar dando la muestra. Ahora tienes que continuarle por aquí. Y ahora tienes que saber qué significa esto. Y ahora tienes que entender esto. Y eso nos va a ir dando más herramientas. Esto no es muy sencillo. Estudiar la escritura no es la cosa más fácil. Si fuera la cosa más fácil, todos lo hicieran. Entonces, pero nosotros tenemos que hacerlo responsablemente porque nosotros estamos ministrando a la iglesia de Cristo. Tenemos que asegurarnos de ministrar a la iglesia de Cristo con la palabra de Cristo y no con nuestras palabras y con nuestras conjeturas. Entonces, nunca vas a tus convicciones de un pasaje oscuro, con un pasaje... nunca vas con visiones en un pasaje oscuro de la escritura o interpreta también los pasajes oscuros a la luz de los pasajes claros. Punto número 4, interpreta la escritura como el autor pretende que lo hagas. ¿Ok?
como el autor pretende que lo hagas. Y esa es una pregunta que tiene que ver con nuestra honestidad. ¿Ok? Como ya vimos, exégesis y eisegesis. Eisegesis es, esto es la definición que yo le quiero dar. Esta es la definición que yo quiero sacar de este pasaje. Esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero exégesis es, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es? Entonces tú tienes que hacerte esa pregunta. Para eso tienes que considerar las palabras que lees en la Biblia justo como lo parecen ser. A ver, ¿por qué fue escrito de esta forma? ¿Por qué está establecido de esta forma? Entonces, a menudo eso significa interpretar literalmente. Entonces, si creemos lo que la Biblia dice en su contexto literario, en su contexto también del pasaje que está ahí. Ahora, quiero hacer un ejercicio aquí rápidamente con un capítulo de la Biblia y vamos a ver Lucas capítulo 5, ¿ok? Lucas capítulo 5. Yo sé que tienen muchas preguntas y muchas dudas, voy a tratar de contestarlas ahí, pero bueno. Ahorita vamos a continuar con la clase. Estamos Lucas capítulo, para poder dar a explicar estos siguientes dos ejemplos. Interpreta la escritura como el autor pretende que lo hagas y busca el mensaje central del pasaje. Entonces, yo voy a leer Lucas capítulo 5. Creo que aquí estamos todos en una historia que todos conocen. Y quiero rápidamente enseñarles dos formas de leer la Biblia o de explicar la Biblia, ¿ok? Y espero que no sé si lo detecten o no lo detecten, pero ¿qué voy a hacer? Voy a explicar Lucas 5, algunos versículos y lo voy a dar una explicación y después voy a dar otra explicación. Y quiero ver que ustedes encuentren en estas dos ponencias las diferencias entre estas dos. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Las diferencias entre estas dos. Entonces, Lucas 5, versículo 1 en delante. ¿Ok? Entonces, una vez más, voy a, como los veo, pero no sé, no siento como que si me entendieron, supongo que sí, ¿verdad? Voy a explicar este pasaje dos veces. ¿Ok? Pero dándole acentos en áreas distintas. Y yo quiero que ustedes ubiquen las diferencias. Y finalmente lleguen a la conclusión cuál de estas dos formas es más sana. ¿Ok? ¿Listos? Lucas capítulo 5, versículo 1 en delante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ese es el primer pasaje que nosotros estamos viendo. Aconteció que Jesús estaba junto al lago. Lo primero que tú tienes que entender, hermano, si tú quieres tener una pesca milagrosa, si tú quieres que Dios multiplique tus peces, si Dios quiere que multiplique tus finanzas, si tú quieres que Dios quiere que multiplique tu ministerio, lo primero que tienes que entender, hermano, es de que tú tienes que estar al lado del lago. Tú tienes que estar cerquita del agua. Entonces, yo no sé qué están haciendo ustedes en las ciudades, hermanos. Váyanse a donde está en el agua. Váyanse a la presa. Ahí es donde está la bendición. Ahí es donde Dios va a acercarse. Ahí es donde van a tener ustedes los encuentros con Dios. Porque están al lado del lago. Pero no solamente eso, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. ¿Quieres tú que verdaderamente Dios haga algo contigo? Tú también tienes que estar ahí, desesperado, ahí al lado de la gente, moviéndote ahí, donde están las multitudes. Sigue las multitudes. Versículo 2 dice: y vio las dos barcas que estaban a la orilla, cerca de la orilla del lago, y los pescadores que habían descendido de ellos lavaban sus redes. Y ese es el tercer punto que nosotros tenemos que entender. Tienes que aprender a lavar tus redes. ¿Qué significa lavar tus redes? Significa, hermano, que tú siempre tienes que tener ropas limpias. Tú tienes que vestirte como rey. Tú tienes que vestirte como un hijo de Dios. Tú tienes que lavar aquello que Dios te ha dado. Lávalo, úsalo, pero bien, hermano. O sea, tú ponte delante de la gente y que ellos vean, ¿verdad?, que estás limpio.
Porque ellos estaban lavando. Entonces Jesús vio que ellos estaban lavando. Jesús vio. Y si tú no estás lavando, hermanos, entonces, ¿cómo Dios puede bendecirte? Esa es mi pregunta. Miren lo que dice, y entrando en una de ellas, de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El cuarto punto que tenemos que ver, hermano, es que tú tienes que ser valiente para saber cuándo luchar con Jesús, cuándo cuestionar a Jesús. Y aquí vemos quién lo está haciendo. Simón lo está haciendo. Y hay momentos, ¿verdad? Hay momentos para poder decir: hey, no, estás mal. De repente tú dices: está mal. Pero finalmente dice: en tu nombre, boga mar adentro, dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y aquí tienes que darte cuenta de la fe de Simón. ¿Sí ves la fe? ¿Sí ves la fe? Aquí tienes que darte cuenta, y tú tienes que ser como Simón. Tienes que ser como Simón, ¿verdad? O sea, tu nombre echaremos la red. Y tienes que tener la fe de Simón. Simón es este hombre que más adelante se convirtió en Pedro. Simón es este hombre que más adelante negaría a Jesús, pero también Jesús le diría: sirve, ama a mi iglesia, cuida a la iglesia, apacienta a mis ovejas. Sé como Simón. Y dice, versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Encerraron gran cantidad de peces. Entonces, si tú quieres tener ese gran milagro, tienes que saber cuándo discutir con Jesús, pero después de eso, tener una fe muy grande, y después de eso, ¿qué va a ocurrir? Finalmente, ¿qué va a hacer? Dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Literalmente eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El siguiente punto que es tan importante es: ¿quiénes son tus compañeros? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Quiénes son los que están ahí cercanos de ti? ¿Quiénes son tus amigos más íntimos? ¿Quiénes son las personas a las cuales tú, cuando el día de mañana que tú tengas una gran bendición, el día de mañana que tú tengas una gran pesca, el día de mañana que Dios multiplique aquello que tú tienes, ¿a quién le vas a hablar? ¿Cuál es el compañero que te va a ayudar? Tienes que considerar esos compañeros, que esos compañeros estén cercanos a ti. Y viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor, diciendo. El siguiente punto, hermano, es: miren la humildad de Pedro. ¿Se dan cuenta de la humildad? ¿Qué hace Pedro? Se humilla delante de Jesús. Se echa de rodillas delante de Jesús. ¡Qué humildad! Si tú quieres que Dios multiplique tus peces, si tú quieres una gran pesca milagrosa, tienes que tener humildad. Humildad como la de Pedro. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vemos la humildad de Pedro. Dice: pues soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, porque Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron la tierra a las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Bueno, esa parte no lo vamos a decir mucho, ¿verdad? Porque no nos gusta mucho decir hay que dejarlo todo, ¿verdad? Ok, esa es una forma. ¿Ya vieron la primera forma? Ok. Ahora, voy a hacerlo de una siguiente forma. Ok, ya quedó
forma número 1, ahora forma número 2. Noten si hay alguna diferencia, ¿ok? Y si me pueden ayudar ahí en los comentarios, ustedes van a tratar de identificar cuáles son, porque estamos haciendo la pregunta, ¿cómo debe interpretarse? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Ok? Y aquí, lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? La intención del autor es exaltar a Simón. ¿Quién es el héroe de esa historia? ¿Quién es el héroe de la historia? Entonces, al menos de la forma que lo acabamos de hacer ahorita, ¿quién es el héroe? ¿Ok? Y ustedes miren eso. Forma número 2, ¿ok? Regresamos, Juan capítulo 5, versículo 1 en delante, ¿ok? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente tenía hambre de escuchar la palabra de Dios. Jesús habla la palabra de Dios. Tú y yo debemos predicar la palabra de Dios. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios hecho hombre. Y él siempre decía eso, yo no hablo en mi propio nombre, yo no hablo por mí mismo, yo solamente digo lo que he escuchado a mi padre hablar, lo que he escuchado a mi padre decir. Lo que él ha dicho, lo que él ha hablado, eso es lo que yo hablo, eso es lo que yo les digo. Y Jesús está hablando la palabra de Dios. Versículo 2 dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud, que eso es lo que Jesús hacía. Jesús vemos que en su ministerio, en discipulado, enseñaba la escritura, enseñaba la palabra de Dios, pasaba tiempo y también hacía milagros. Y aquí estamos a punto de ver un milagro extraordinario. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora tú tienes que darte cuenta, cuando aquí le dice, echa tus redes para pescar, ¿será porque Jesús es un buen pescador? ¿Será porque Jesús sabe mucho acerca de dónde están los peces? ¿Será que Jesús tiene mucha, ¿cómo se llama? Tiene mucha inteligencia y se le ocurrió, mira, ahorita están ya una parvada de peces, no sé cómo llama, ¿verdad? Pero allá están todos los peces ahorita. ¿Será que es eso? ¿O será que Jesús le ordena a la naturaleza y la naturaleza le obedece? Si Jesús es Dios, la naturaleza le obedece. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es el Señor de la naturaleza. No es que Jesús sabía que los peces estaban ahí, Jesús ordenó a los peces que estuvieran allí. Jesús es Dios y Jesús ordena a la naturaleza. Jesucristo, la naturaleza misma se le doblega. ¿Por qué? Porque Él es Señor sobre la naturaleza, porque Él es el creador de todas las cosas. Echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y esta es la parte extraordinaria que nosotros tenemos que entender. No hay ningún mérito, ningún solo mérito para Pedro en esto. Nada de mérito para Pedro. ¿Por qué? Pedro es el que dice, acabamos de venir, no sabe lo que estás hablando, no sabe lo que está diciendo. A ver. Aquí hay 2 personas, ¿verdad? Jesús, un pescador y el otro carpintero. Y adivina quién eres tú y adivina quién soy yo, ¿verdad? Yo soy el pescador, yo sé más acerca de esto, yo sé cuándo salir, yo sé cuándo hacer esto, yo sé. Eso es lo que él está diciendo. Pero dice, en tu nombre echaré las redes.
Y eso es lo extraordinario. Ante el nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que el Señor Jesucristo es Dios. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y las redes se rompían. Vemos un milagro extraordinario. Llamamos la pesca milagrosa. La pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque Jesús le ordena a los peces. En otra ocasión, Pedro igual. Es que nos pidieron, llegó el SAT. Bueno, no el SAT, ¿verdad? Pero llegaron los de Hacienda y los que nos vienen a cobrar los impuestos. ¿Qué debemos hacer? Pagar los impuestos, pero no tenemos dinero. Y Jesús le dice: mira, ve a pescar. Y cuando vayas a pescar, vas a pescar un pescado, abre la boca y hay una moneda, y con eso vas a pagar los impuestos tuyos y los impuestos míos. Es que Jesús supo atinarle al pez que se había comido ¿cómo se llama? El pez que se había comido en la moneda, ¿verdad? Y supo exactamente cuándo iba a estar y coincidió, ¿verdad? Que no, Jesucristo le ordena a la naturaleza y la naturaleza obedece a Dios. Porque Jesucristo es Dios. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas las barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Soy hombre pecador. Esto es siempre el resultado de cuando alguien tiene un encuentro con Cristo. C.S. Lewis decía: tú puedes poner a Jesús en la categoría de gran maestro, o lo puedes tildar de mentiroso, o verdaderamente es Rey Dios. Entonces, tú tienes que, porque lo que él dijo acerca de sí mismo es que él era Dios. Entonces, cuando alguien tiene un encuentro con Cristo, siempre es el mismo resultado: arrepentimiento, temor de Dios. Pedro no se arrodilla porque Pedro es humilde, Pedro se arrodilla porque Jesucristo es grande. Se está dando cuenta quién está allí y el temor de Dios. El temor de Dios viene sobre de Pedro. Y no solamente él, todos los que estaban allí, lo único que pueden hacer es doblegarse, ponerse de rodillas y dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Esa es la gran bendición del Evangelio de Jesucristo. Cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, lo primero que se da cuenta es de su lejanía de Dios, es de su gran pecado. Lo primero que experimenta es un dolor por su propio pecado. Y cuando alguien está teniendo una revelación de quién es Jesucristo, lo primero que viene es un arrepentimiento genuino a su vida. Que incluso hay mucha gente que dice que ha tenido un encuentro con Cristo, pero no ha habido arrepentimiento. Y te puedes dar cuenta, pues en sí no ha tenido un encuentro con Cristo. No es cierto que ha tenido un encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo real, siempre, genuino, es este. Y lo vemos esto vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Lo vemos en el apóstol Pablo, cuando él tiene un encuentro con Cristo. Y le dice: ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y dice después de eso: ¿qué quieres? Se postró en tierra y dice: ¿qué quieres que haga? Vemos en el libro de los Hechos, cuando están predicando el Evangelio de Jesucristo, después de haber escuchado esto, se acercan después de haber escuchado el Evangelio, la predicación del Evangelio. Dice: a este Jesucristo, Dios lo ha hecho Cristo. Dios lo ha hecho Cristo.
La muerte no pudo retener a Jesucristo, en Hechos 2 nos dice. Y la gente dice, ¿qué haremos? Y la respuesta es: arrepiéntense y bautícense y recibirán el Espíritu Santo. Esa es la respuesta siempre. La respuesta genuina de un encuentro con Cristo es un arrepentimiento genuino. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Desde ahora serás un pescador de hombres. Le da una nueva identidad en un segundo. Le dice: ahora vas a ser un pescador de hombres. ¿Y qué hace? Y cuando trajeron todo en las barcas, trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Dejándolo qué? Todo. Oye, mínimo cuenten los peces, ¿no? Mínimo, a ver, vamos a hacer una repartición, o sea. Dejaron todo. Dejaron todo. Esa es la evidencia de un genuino encuentro con Cristo. Muchos de nosotros el día de hoy estamos discipulando a personas que no han tenido un encuentro con Cristo. Y pues tú dices: ¿por qué no dejan el pecado? ¿Por qué no abandonan? ¿Por qué siguen? ¿Y por qué siguen? Porque todavía no han tenido un genuino encuentro con Cristo. Cuando tú lo tienes, entonces tú le sigues. Y hay arrepentimiento genuino en tu corazón. Ahora, ese arrepentimiento no lo podemos provocar nosotros. Es el deseo de agradar a Dios. Y como ya lo vimos en Filipenses, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer buscar a Dios es un regalo de Dios. Gracias a Dios, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Ok? Ahora, esta no es una fórmula para tener una pesca milagrosa. ¿Por qué no es una fórmula para tener una pesca milagrosa? Número uno, porque no nos dice que lo es. Si Jesús dijera: miren, desde hoy en adelante les voy a dar una fórmula para la pesca, para que ustedes pesquen todo lo que quieran. Bueno, ahí sería diferente, ahí sí podríamos poner la atención así. Esta es una narrativa que no tiene que ser siempre normativa. En otras palabras, la parte de que Dios bendice. ¿Cuál es la parte que sí se repite? Siempre que hay un encuentro con Cristo hay arrepentimiento. Cuando hay un genuino encuentro con Cristo. ¿Cuál de estas cosas sí son prescriptivas y no solamente descriptivas? Ahora, ¿sí notaron la diferencia entre estas dos ponencias, entre estas dos formas de predicar? ¿Sí notaron la diferencia? ¿Cuáles diferencias notaron ustedes? A ver, por favor, si me pueden ayudar ahí en el chat. ¿Cuáles diferencias notaron entre estas dos explicaciones del mismo pasaje? Ok, la primera interpretación se hizo uso de la eisegesis, el segundo de manera de interpretar a través de la exégesis. Muy bien, qué buena observación. La primera exposición fue alegórico, muy bien. Siguiente, la primera interpretación se hizo, ok, la segunda interpretación resulta los méritos de Jesús, su grandeza, su sabiduría, su omnisciencia, su poder, muy bien. Pedro pensó que la orden de Jesús no tenía sentido, pero él obedeció de todas maneras y fue recompensado por su obediencia. Una vez más, no le pongan mérito a Pedro. No pongan el mérito. Queremos nosotros forzosamente darle el mérito, el premio al trofeo de la historia. Y ese es el grave problema. Miren, hay dos formas de predicar. El trofeo se lo lleva el hombre, el trofeo se lo lleva Dios. Y muchos de nosotros estamos muy invadidos con esta noción de que el trofeo se lo tenemos que dar al hombre. Si hay algo en este pasaje es de que Pedro no trae nada. Sí, o sea, el que tiene todo el mérito es Cristo. Denle el mérito a Cristo. La Biblia la interpretamos así, a la luz de la gloria de Cristo, no a la luz de la gloria del hombre.
Cuando hacemos que el hombre sea el centro, lo estamos haciendo algo que se le conoce como antropocentrismo. Es una interpretación basada en el hombre. Darle el mérito al hombre. El mérito es de Cristo. Él es el que cambia, Él es el que salva, Él es el que transforma, Él es el que da vida. Que por cierto, la recompensa, ni siquiera se llevó la recompensa porque no se quedó con un solo pez. Dejó todo. Aquí nos dice, dejó todo. El premio, y el premio no fue los peces, el premio es, ¿cuál fue el gran premio? ¿Cuál es el gran mensaje del pasaje? ¿Jesús quiere multiplicar tus peces? ¿O Jesucristo es Dios? Y si le conoces, vas a experimentar el temor de Dios. Y ese es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿cuál es la intención del pasaje? Y no llevarla a una intención meramente antropocéntrica. Así, la primera engrandece al hombre y no a Jesús. Muy bien. En tu palabra echaré la red quiere decir, yo te creo. Pedro creyó las palabras de Jesús. Ok, sí, la segunda interpretación es la correcta porque exalta a Jesús. Ustedes, ahora, aquí ustedes tienen que tomar ustedes tienen que observar estas cosas y ahora ustedes, tienen que, porque nosotros todos escuchamos prédicas, ¿verdad? Todos escuchamos prédicas. Déjenme les digo para qué no es bueno este ejercicio. Esto no es bueno para que ustedes critiquen a un predicador. Esto no está diseñado, no estamos aprendiendo para criticar a nadie. Estamos aprendiendo para que cuando a mí me toque hacerlo, yo lo haga bien. ¿Sí? Para que cuando, ¿qué? A ver, díganlo por favor. Para que cuando a mí me toque hacerlo, yo lo haga bien. No estoy aquí para observar cómo lo hace alguien más. Si se dan cuenta, es mucho más fácil hacer el exégesis, es mucho más fácil poner el mérito en el hombre, porque es más fácil encontrar los puntos, ¿verdad? Encontrar moralismo. Estas son las cosas que tienes que hacer, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para una pesca milagrosa? Pues tienes que estar cerca del agua, tienes que lavar tus redes, tienes que bla, y encontraste todas las cosas ahí medio subjetivas. En vez de, ¿dónde está la gloria aquí? Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo le ordena a la naturaleza obedece. Jesucristo, alguien tiene un encuentro con Cristo y el resultado es el temor de Dios en su vida. Esas son las cosas que nosotros vemos. ¿Ok? La primera exégesis y la segunda exégesis es narrativa. Tiene un mensaje más profundo de creer en Jesús en la interpretación de los dos pasajes, exaltar a Cristo, a Dios, y un mensaje cristocéntrico. Ok, muy bien. Ahora, yo aquí quiero darles algo. ¿Cómo se llama? Como que darles un tip, ¿verdad? En esto. Nosotros ¿cuál es? Si tú te toca predicar, te toca enseñar. ¿Cuál debería ser tu meta? La meta de tu predicación debería ser exaltar a Cristo. Muchos de nosotros queremos predicar y predicamos con la intención de decir, yo quiero predicar de tal forma que la gente diga, wow, qué extraordinario predicador. Wow, qué impresionante el mensajero. Tacha, chafa, reprobado, regrésese a su casa. ¿Cuál es nuestra intención? Que cuando tú termines de predicar, la gente diga, oh, qué gran Dios servimos. Qué tan grande es Cristo. Qué tan extraordinario nuestro Salvador. Oh, qué tan grande el Mesías, porque toda la escritura se trata de Cristo. Él es el que dice eso. Toda la escritura trata de mí. Nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que enseñar de tal forma que estemos glorificando a Dios y no glorificándonos a nosotros y tampoco glorificando al hombre. Esta historia no es para ver que Pedro era una gran persona, ¿no? O sea, inclusive hasta le cambiaron de nombre, ¿verdad? Una nueva identidad. El mérito no está en el hombre, el mérito está en Cristo.
Entonces, predica de tal forma donde el músculo del sermón lo enfoca, la lupa tuya siempre está enfocada en engrandecer el nombre de Cristo y no engrandecer el nombre del individuo o de la persona. Que el héroe de la predicación siempre sea Dios. ¿Sí están conmigo? El héroe de la predicación siempre es Dios. No nosotros, sino ese es antropocentrismo, que por cierto ese es el humanismo, ¿verdad? Ahí podemos nosotros utilizar otro tipo de cosas, ¿verdad? Podemos utilizar la paralingüística o podemos utilizar la programación mental, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar la psicología incluso para convencer a las personas de hacer cosas, ¿verdad? El evangelio no es eso. El evangelio es otra cosa completamente diferente. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el que cree en Jesucristo. Entonces vamos a enseñar de esta forma. Que por cierto, ¿qué debería ser el tono? Si ustedes están predicando, ya me estoy saltando de hermenéutica a exposición, pero nomás quiero darles este último punto para continuar, ¿verdad? Pero estamos hablando de exposición. ¿Cuál debería ser el tono de la predicación? Ahora, si me pueden ayudar ahí donde ustedes están, todos tóquense la cabeza, por favor, tóquense la cabeza. ¿Ok? Ahora tóquense la frente. ¿Sí? Ahora toquen el escritorio que tienen ahí. O la mesa que tienen ahí. Ok, toquen las hojas que tienen de la clase. Ok, muy bien. ¿Alguna otra textura que tengan ahí? ¿Alguna silla? ¿Algo que tengan ahí? Ok, muy bien. Ok, muy bien. A eso nosotros le llamamos textura. Ok, ¿qué le llamamos? Textura. ¿Cómo debería ser la predicación? Pues cada predicación debería ser distinta dependiendo de la textura del pasaje. ¿Sí están conmigo? ¿Dependiendo de qué? De la textura del pasaje. Entonces, si el pasaje es duro, ¿cómo debe ser la enseñanza? Dura. Si es suave, entonces yo la doy suave. Si es consolando, entonces yo lo digo consolando. De tal forma que porque muchas veces lo que ocurre es de que la textura del predicador siempre viene y opaca el pasaje. No sé si ustedes de repente han conocido tú ya sabes, mira, viene a predicar a esta persona, no hombre, va a estar bien chistoso. ¿De qué va a predicar? ¿Quién sabe? Pero me voy a reír. ¿De qué predicó la vez pasada? ¿Quién sabe? Pero me reí. Ahora, le siguen llamando predicación, pero eso no es predicación, ese es un show de diversiones. Ahora, no estamos diciendo que no nos podemos reír, no estamos diciendo que no puede haber bromas, estamos diciendo que si tu meta es hacer a la gente reír todo el tiempo, entonces tu meta ya no es exponer el mensaje de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos asegurarnos de que cada enseñanza nosotros vayamos tomando, ¿verdad? A ver, esta es una cuestión dura. Esta es una acusación en contra de los falsos profetas, no es acusación en contra de los falsos profetas, pero así de esta forma nosotros tenemos que ir tomando esas referencias dependiendo del pasaje que estamos enseñando. Entonces, la textura de la predicación debe ser la textura del pasaje. Ok. Muy bien, entonces ya ahí vimos el punto número 4 y el punto número 5. ¿Ok? Punto número 6, estudia el Antiguo Testamento a la vista de Jesús y del Nuevo Testamento. Ustedes lo tienen ahí. Estudia el Antiguo Testamento a la vista de Jesús y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, nosotros de repente pensamos que la Biblia es un compendio de muchas historias que no tienen nada que ver una con la otra. No, es una misma historia. Es una misma historia. Es el plan redentor de Dios para la humanidad. Empieza con la creación, después de la creación, la caída del hombre, después de la caída del hombre, la promesa del evangelio y después el cumplimiento de la promesa del evangelio a lo largo de la historia.
Entonces nosotros vamos viendo cómo primeramente se hace ahí a través de Adán y Eva, el primer anuncio del Evangelio de Jesucristo, de la restauración, y después lo vemos a través de los otros pactos, el pacto más importante siendo el pacto abrámico de Génesis capítulo 12, donde está hablando acerca de que él iba a bendecirle y que a través de él iba a bendecir todas las familias de la tierra. Y esa promesa iba a venir por medio de Jesucristo. Entonces, todo el Antiguo Testamento encaja perfectamente con el Nuevo Testamento. Inclusive, si ustedes leen el Nuevo Testamento, tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Hay veces donde dice, como dice el profeta, o como decía el salmista, o como decía el predicador, y hay veces, muchas veces donde no lo cita, simplemente usa la referencia de la Biblia. Ahora, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros tomar el Antiguo Testamento y contestarlo a la luz del Nuevo Testamento? Y aquí están las preguntas. ¿Dónde encaja este pasaje en la cronología de la historia redentora? A ver, este pasaje de Samuel, de David, a ver, ¿dónde cabe? ¿En qué parte de la historia redentora cabe? ¿Dónde está Dios cumpliendo? De repente, por ejemplo, nosotros vemos que Dios hace una promesa en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y Dios le dice a Abraham, hay dos tipos de pactos, ¿ok? Los dos tipos de pactos generales, ¿verdad? Hay otros, ¿verdad? Pero en la Biblia vemos dos tipos de pactos generales. Número uno, a los que le llamaríamos un pacto unilateral, y al segundo tipo de pacto es el pacto bilateral, ¿ok? En el pacto bilateral hacemos el pacto, pero si tú no cumples, entonces se acaba este asunto. Se rompe el pacto, se acaba. En otras palabras, yo cumplo si tú cumples. Ese es un pacto bilateral. Pero en Génesis capítulo 12 vemos un pacto unilateral. Y un pacto unilateral es una promesa que solamente Dios hace, que solamente Él puede hacer en este caso, una promesa tan grande, de que Él iba a bendecir y que a través de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esa es una promesa que Él hace. Entonces, de repente, nosotros vemos en el Antiguo Testamento estas historias de los reyes, y de repente David, de repente Salomón, y de repente Jeroboam y Roboam. Vemos todos los reyes, de repente entrando y saliendo, Usías, y tú dices, pero ¿por qué Dios insiste con el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque hizo una promesa unilateral, que Él iba a cumplirla. Y Él la cumplió. Su promesa, todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Eso nos puede quedar garantizado. Todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Solamente asegúrate de que Dios lo dijo. Porque aquí la gran pregunta de repente es que nosotros decimos cosas que decimos, suponemos que Dios dice, pero a lo mejor nosotros le pusimos esas palabras en la boca de Dios. Pero si Dios lo dice, Él lo cumple. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta, a ver, en la historia redentora, ¿dónde cabe esta parte en la historia redentora? ¿Por qué Dios sigue perdonando al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios, después de que hay un mal rey, pone otro rey nuevo? Y nosotros de repente queremos dar el mérito al hombre, ¿no? Es que se arrodillaron, no es que le echaron ganas, no es que hicieron esto. No, es Dios cumpliendo su promesa, Dios siendo fiel a su promesa. Y si Él dijo que Él iba a ser fiel y que iba a venir el Salvador del mundo, lo profetizó Isaías, lo profetizó Daniel, se lo profetizamos en Génesis. O sea, hay tantas referencias acerca del Salvador. Muchos salmos son salmos, le llamamos salmos mesiánicos, y solamente se pueden entender a la luz del Mesías, hablando acerca de Cristo. Entonces, todo el Antiguo Testamento está íntimamente ligado con el Nuevo Testamento. Otra forma de saberlo es de qué manera este pasaje apunta a Jesús. ¿Qué me enseña acerca de Jesucristo? Vemos la historia, por ejemplo, de Abraham y de su hijo, Isaac. Y de repente Abraham va y lleva al monte y está a punto de matar a su hijo, pero Dios le dice, no, yo voy a enviar, Dios proveerá, y envía un carnero. Y ahora vemos ahí, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo me apunta a Cristo? Pues si me apunta a Cristo en Isaías 53, donde dice ahora que Cristo iba a subir al Calvario, y en esta ocasión el Padre no iba a detenerse, el Padre iba a azotar su mano sobre su propio Hijo. El Padre quiso sujetarlo a padecimiento, nos dice Isaías 53. Quiso sujetarlo a padecimiento. ¿Para qué? Para que todos los que le conozcan puedan ser libres, tengan la expiación, el perdón de los pecados.
Entonces, vemos que Isaac apunta a Cristo y Abraham apunta al Padre, solamente que acá Jesús verdaderamente sí muere. Ahí el Padre sí sacrifica a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, nos vamos a la número 7. Adopta la actitud del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. Y eso es más que nada para ayudarnos a entrenar nuestro cerebro y nuestra mente, para hacer conexiones entre el Nuevo Testamento y lo que ha dicho en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos hacer esto? Haciéndote las siguientes preguntas. ¿De qué manera este pasaje es un cumplimiento de algo prometido en el Antiguo Testamento? A ver, vemos este pasaje, cómo tiene una conexión eso con el Antiguo Testamento. ¿De qué manera es esta la idea es esta idea del Nuevo Testamento diferente o similar a una enseñanza del Antiguo Testamento? Hay cosas que ocurrían distinto en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento es diferente. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo para el Antiguo Testamento ocurría de esta forma, lo vemos a través de la historia, que el Espíritu Santo descendía sobre un lugar, sobre una persona, sobre una congregación. ¿Y qué hacía? Venía y se iba. Venía sobre el profeta, se iba del profeta. Venía sobre David y se iba de David. Venía sobre Saúl y se iba sobre Saúl. Venía en los momentos a los profetas Samuel, etcétera, y de repente se iba. Pero la promesa en el Nuevo Testamento de Juan capítulo 14, en Juan capítulo 14, Jesús dice acerca del Espíritu Santo, y Él estará con ustedes todos los días del mundo, todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Entonces, la promesa del Nuevo Testamento con respecto al Espíritu Santo es de que ahora él iba a permanecer en el creyente. Y eso es lo que Jesús dice en Mateo capítulo 28. Y por eso dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo, que es las arras, ¿verdad? Del Espíritu que nosotros tenemos, la garantía de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Entonces, son cosas que ocurrían distinto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento podríamos darnos cuenta, si alguien tiene alguna duda con respecto a la ley de Dios, ¿cuáles partes de la ley de Dios todavía debemos cumplir? Hay muchos artículos a la ley de Dios. Entonces, pero para resumir, podemos entender lo siguiente, que hay dos partes de la ley. Le llamaríamos una parte la ley moral y la otra parte la ley ceremonial. La ley moral y la ley ceremonial. Entonces, Jesucristo dijo, yo no vine para derrocar la ley, sino para cumplirla. Para cumplirla. ¿Y qué significa eso? Entonces Cristo viene a cumplir la ley. ¿Pero qué hace Cristo? Cristo cumple toda la ley ceremonial. Toda la ley ceremonial. En otras palabras, ¿por qué ahorita ya no hacemos sacrificios? ¿Por qué ahorita ya no tenemos que vestirnos de cierta forma? ¿Por qué ahorita ya no tenemos que hacer los rituales que se hacían antes? ¿Por qué ahorita no tenemos que hacer la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué ahorita todo? ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió toda la ley ceremonial. ¿Cuál es la parte que todavía nos queda por cumplir? Que sigue el día de hoy, la ley moral. La ley moral sigue hasta el día de hoy. Si amamos a Dios, vamos a obedecer a Dios. Entonces, vamos a seguir obedeciendo la ley moral de Dios. Pero son esas cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Ok? Creo que estas cosas pues ya las hemos mencionado. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase y ahora sí vamos a dejar esos próximos 12 minutos para poder contestar preguntas. Si me hacen preguntas muy difíciles que no sé contestarles, pues ahí les diré, ¿ok? De repente uno, teniendo tantos alumnos, se pone muy nervioso porque de repente hay preguntas que no les sabemos. Pero bueno, aquí vamos a observar las preguntas. Ok, vámonos un poquito más hacia abajo. Ok, ¿por qué la unión hipostática dice que si Jesús fue 100% hombre y 100% Dios? En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 7, que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Okay. Bueno, la unión hipostática, ¿por qué dice se despojó de sí mismo? En otras palabras, mientras él vivió en la tierra, no vivió como rey.
No vivió, sino Él es Dios, Él tiene todo. Entonces, ¿qué hace Él? Él viene y vive como un siervo, por eso se despojó de sí mismo. Y entonces vivió como un ser humano, tuvo las tentaciones de un ser humano, vivió con hambre, seguramente Jesús se enfermó, porque ahí lo dice Isaías 53, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado, como herido de Dios, como abatido, porque Jesús vino y sufrió. Entonces a eso se refiere, no está diciendo que deja su deidad. Ahora, esa es una herejía muy grande que de repente nosotros podemos agarrar, que se le conoce como modalismo. Y el modalismo es de que de repente Dios es uno siendo el Padre, después deja de ser el Padre, se convierte en el Hijo, y después deja de ser el Hijo y se convierte en el Espíritu Santo. Ese es modalismo, es una herejía. Nosotros creemos en la Trinidad, y la Trinidad es Dios Padre, un Dios, tres personas, ¿ok? Es el misterio de la Trinidad, pero un Dios, tres personas. No es modalismo, siempre el Padre es el Padre, siempre el Hijo es el Hijo, y siempre el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, ¿ok? Siguiente. ¿Cuál es el balance, hermano pastor, en cuanto a denunciar o confrontar la mala enseñanza? La semana pasada leímos en Jeremías 28, y Jeremías confronta al falso profeta o la palabra que no venía de parte de Dios. Muy bien, pues la pregunta es, ¿cuál es tu rol y cuál es tu responsabilidad? Muy seguro, y tienes que entender esto. Tu rol no es, si tú no eres el pastor, no eres el responsable de denunciar. ¿Sí? El pastor titular es el responsable de denunciar. El pastor titular es el que lleva. Y por eso, ahora, si tú tienes una situación ahí, pues ve con él y dile, mire, se escuchó esto, se dijo esto. Tenemos que hacerlo, tenemos que acostumbrarnos a eso. Pero una vez más, aquí nosotros estamos aprendiendo no para ir a criticar, ¿sí? Sino para que cuando nosotros lo hagamos bien, ¿ok? Entonces tú no te preocupes ahorita por denunciar. Tú ahorita preocúpate por enseñar bien la palabra de Dios. Sería mi respuesta. ¿Ok? Ok, muy bien. En relación al rey David, se cometió muchos errores. ¿Por qué Dios lo describió como un hombre conforme a su corazón? Esa es una extraordinaria pregunta, que por cierto, para nosotros es un misterio, pero esa es la gran contradicción de la Biblia. Y la gran contradicción de la Biblia es cómo un Dios santo puede aceptar o recibir a los hombres pecadores. Mucha gente la pregunta la pone al revés, la postula y dice, ¿cómo un Dios bueno puede enviar a gente al infierno? Esa es la pregunta que muchos hacen, pero esa no es la pregunta. La pregunta más justa es, ¿por qué un Dios santo aceptaría a un pecador en el cielo? Y lo único que podemos decir es la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios, el regalo inmerecido que nosotros tenemos. Y siempre ha sido de esa forma, Dios dándonos, el día de hoy somos salvos por medio de la gracia de Dios. Es el mérito de Cristo que nos hace aceptos delante de Dios. Hoy Dios te ve a ti con todo el mérito de Cristo en tu favor. Entonces, por eso es que la gracia de Dios está derramada sobre ti. ¿Por qué? Porque tú has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo y eso te ha hecho acepto delante de Dios. Pero, ¿por qué es que siguió siendo llamado a Dios? Pues es gracia, solamente gracia y el favor inmerecido de Dios, pero no por mérito personal. Siguiente, puede compartir un material que podamos seguir leyendo para atender sobre la hermenéutica, más sobre la hermenéutica. Claro que puedo recomendarles algunos libros, si me pueden recordar, por favor, ahí nada más para hacerlo, Jorge, para darles algunas recomendaciones de algunos libros. Sí, muy bien. Siguiente, no alcanza a leerlo todo, si lo pueden bajar. Estoy tratando de leer la pregunta. Ok. ¿Por qué Jesús se dice a sí mismo? Porque recuerden que la promesa para David, ahí está el pacto davídico también. El pacto davídico es de que a través de él vendría, a través de la simiente de David, vendría el rey. La bendición de Dios o la herencia de Dios para siempre. Entonces, cuando Jesús dice que es hijo de David, está reconociendo su linaje directo de David. Sí, entonces, ¿y por qué? Porque proféticamente se había establecido, o que Dios había dicho que el Mesías vendría a través de la simiente de David. Entonces, por eso él está reafirmando su línea, llamémoslo así, de sangre,
directamente con el rey David. Entonces viene de la línea de ellos, por eso se dice eso. Ok, siguiente pregunta. ¿Ya no hay preguntas? Ok, entonces pensé que venían más difíciles. Ok, ahí va. Ok, ¿por qué muchos sermones están basados en cualidades de personajes bíblicos? Es un error esto de las prédicas. No, se le conoce, hay muchos estilos de predicación, se le conoce como una predicación bibliográfica. Entonces toman personajes de la Biblia y en base a eso toman algunas referencias bibliográficas. Hay muchos tipos de sermones y pueden seguir haciéndolo. Yo no voy a decir que este es malo y este es malo. Yo les sugiero, o sea, a ustedes que están empezando, yo no estoy aquí para categorizar, decir, aquel sermón está mal, aquel sermón está mal. ¿Cuáles son los sermones que yo digo están mal o no están mal? Pues los de nuestros alumnos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy su maestro, ¿verdad? Aquí somos una comunidad de maestros que le estamos enseñando. Entonces aquí sí le podemos decir, mira, lo que dijiste está mal. ¿Por qué? Porque también vamos a apoyarles en enseñarles lo que deben hacer. Y creemos que el lugar para equivocarse es aquí. Aquí es buen lugar para cometer errores. Aquí, si tú dirás una herejía en el salón de clase, pues seguramente pues todos se quedarán ahí fríos, ¿verdad? Pero nadie se va al infierno porque tú dijiste esa herejía. Pero si tú dices herejías en una congregación y la gente se cree esa mentira, eso sí puede tener algunas implicaciones eternas. Y por eso debemos temblar ante la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Entonces, pero yo les sugiero a ustedes, cuando ustedes hagan, ustedes traten de ser lo más bíblico posibles, de una vez más tratando de exaltar a Dios, que el sermón digan, wow, qué gran Dios tenemos. Y alguien diga, oye, ¿y quién predicó? Y la respuesta debería ser, la verdad no me acuerdo, no sé, o sea, pero habló tan bonito de Dios, habló tan bonito de Cristo, y sí, o sea, amas más a Dios. Tu meta en la predicación no es hacer que todos cambien. Tu meta es que ellos se parezcan más a Cristo, que amen más a Cristo. Esa es la meta, que den un pasito más en su conocimiento de Cristo. Ok, buena pregunta. ¿Qué podría decir acerca de 3 tipos de esencias del hombre? ¿Somos seres tripartitos o bipartitos? Porque hay citas bíblicas que apoyan ambas posturas. Voy a citar y me voy a esconder detrás de la Confesión de Fe de los Centros de Fe, Esperanza y Amor. La palabra correcta teológica es tricotomía y dicotomía. Tricotomía, dicotomía, pero Centros de Fe creemos en tricotomía. Entonces creo que ahí queda sacado el asunto, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu. Entonces, creo que sí. Ok. ¿Por qué Dios pedía que mataran a pueblos completos en el Antiguo Testamento? Esto incluía mujeres y niños. Esa es una gran pregunta. Una gran pregunta. No creo que mi respuesta los vaya a satisfacer, pero les doy la respuesta, ¿verdad? Dios es justo. Y esa parte nos tiene que quedar claro. A nosotros se nos hace algo justo o injusto, ¿verdad? Hace unos meses falleció un amigo nuestro, se llama Gerson, tenía mi edad, compañero mío, 40 años. Si me preguntas, apenas están a punto de iniciar su pastorado. Si me preguntas a mí, yo diría injusto. Injusto, porque tiene 40 años y dejó su esposa y sus 2 hijos. Una hija y un hijo, yo diría injusto, pero ese es mi, ¿cómo se llama? Son mis lentes, esa es mi visión. Pero Dios es justo. Y Él dice otra cosa bien distinta con respecto a la meta. Dice, agradables a Dios la muerte de sus santos. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, ¿cuál es el problema? Yo creo que todos nosotros queremos, todos se enojan, porque la gran pregunta, ¿sí o no? Los ateos dicen, yo no creo que Dios exista. ¿Por qué? Porque existe tanta maldad. Entonces, Dios no existe porque existe tanta maldad. Entonces, como hay maldad, entonces Dios no hace nada al respecto, entonces no existe Dios. Pero esta parte, porque Dios castiga y de repente pueblos enteros, es Dios ejerciendo su justo juicio sobre los pueblos. Es un justo juicio. Ahora, como no lo vemos que lo haga normalmente, entonces cuando sí hace algo nos enojamos, ¿verdad?
Achis, o sea, si eran pueblos pecadores, si eran pueblos, si vemos la mayoría de casos, eran casos muy atroces los tipos de pueblos que existían con respecto a la homosexualidad, con respecto al bestialismo, con respecto al infanticidio, con respecto a la violación infantil, la explotación sexual de niños. O sea, había mucho de ese tipo de perversión. Entonces, pero bueno, o sea, es el justo juicio de Dios. Entonces, finalmente, algún día, nosotros hemos escuchado esta frase, el día del Señor. El día del Señor es cuando Dios venga y va a juzgar con justo juicio. Y dice, ese día, los que están en Cristo van a estar seguros, ahí no hay bronca, ¿verdad? Pero aquel día los que no están en Cristo, aquellos que están en las calles, van a mirar a los peñascos y las montañas, van a decir, cáeme encima. Cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no quiero estar expuesto ante el justo juicio de Dios. Entonces, Dios hace su juicio. Y última pregunta. Salomón se casó con la hija de Faraón. David vivió entre los filisteos y en Jueces 14:4 Sansón y su propósito contra los filisteos. Son ejemplos de narrativa. Todos estos son narrativa. O sea, todos estos son, o sea, toda la historia es narrativa. Cuando decimos narrativa no es normativa, lo que estamos diciendo es de que dentro de la narrativa hay cosas, hay ideas, no toda la narrativa la podemos hacer una norma. Eso es lo que estamos diciendo. Okay, no estamos diciendo que son pasajes diferentes. Estamos diciendo, dentro de los pasajes de narrativa existen enseñanzas, existen sermones, existen puntos, existen declaraciones de Dios, pero tenemos que ver, a ver, cuál de esos sí es una norma o lo debemos seguir y cuáles no es una norma. Simplemente, por ejemplo, vemos el caso de Salomón. La historia de Salomón no es una buena historia para los matrimonios. Sí, no es un buen ejemplo. Entonces, sí es narrativa, pero no lo tomen como normativa. No es que, es que Dios bendice a los que tienen muchas parejas. No es cierto. Pasó, pero no significa, jamás ustedes van a ver que Dios apruebe de un matrimonio de dos mujeres o dos esposas. Vemos que ocurrió y vemos todas las implicaciones después de eso que hubo. Pero lo que sí vemos es de que Dios, a pesar de eso, su plan y su propósito se sigue cumpliendo. Aunque Salomón era hijo de la mujer con la que David pecó, Dios sigue cumpliendo el propósito en Salomón. En otras palabras, Dios sigue cumpliendo su propósito, aunque haya alguien hecho algo malo. Entonces Dios es soberano aún sobre esas cosas. ¿Ok? ¿Por qué las personas dicen, la Biblia dice, se les tacha de legalistas? Buena pregunta. Yo quisiera que eso cambiara, ¿verdad? O sea, pero bueno, hay lamentablemente en nuestra cultura evangélica, cualquiera que diga, es que así dice la Biblia, claro, te van a techar de legalista, pero no te preocupes, o sea, esas críticas que a ti no te importen, ¿verdad? Tú tienes que tener una razón por la cual haces las cosas. Tienes que tener, es que mira, al menos aquí dice la Biblia, al menos aquí dice, entonces ese es tu sustento con el cual tú vas a tomar tus decisiones en base a lo que tú vas a tomar para seguir lo que Dios quiere. Pero si no, entonces pues no vas a tener con qué justificar tus acciones. Bueno, gracias por su tiempo. Ha sido un placer estar con ustedes. Una vez más, a nombre de todo el Instituto Bíblico, quiero agradecerle a todo el equipo técnico que ha estado aquí detrás de cámaras, que hacen un trabajo extraordinario. Déjenme, nada más para que vean quiénes están aquí, ¿ok? A ver si los ven. A ver, si los ven. ¿Sí se ven? A ver. Ándeles. Ellos son los que están aquí. Entonces, gracias a ellos. Gracias por su trabajo. Gracias a todos. Nos vemos. Esta semana no hay tareas. Cuando hay un cambio de curso no hay tarea. Entonces, la siguiente semana empiezan con el maestro. ¿Sí se ve o no? Sí. Con el maestro Sergio González, ¿ok? Dios les bendiga. Nos vemos.